Hola, mi nombre es Mario Cruz. Actualmente sirvo como un subdirector aquí en Virginia Tech. Hoy estaremos hablando un poquito más sobre Virginia Tech, lo que ofrecemos, un poquito de nuestra historia y el proceso de admisiones a nuestra institución. Sobre Virginia Tech, fue fundada en 1842 como una escuela militar y una escuela que solamente servía a los estudiantes dentro del estado de Virginia. Hoy en día tenemos más de 34,000 estudiantes en nuestra universidad y también tenemos estudiantes que representan todos los 50 estados alrededor de Estados Unidos y alrededor de 124 países que están representados aquí en Virginia Tech. En Virginia Tech ofrecemos más de 110 diferentes programas y carreras académicas. Cada una de estas carreras se puede encontrar en 8 diferentes colegios y escuelas. Primero tenemos la Escuela de Agricultura y Ciencias Biológicas. Después tenemos el Colegio de Arquitectura y Estudios Urbanos. Después tenemos el Colegio de Ingeniería, seguido por el Colegio de Artes Diversas y Humanidades, Ciencias Naturales y Medio Ambiente, Pamplin Colegio de Negocios y Colegio de Ciencias. Tenemos algunas opciones para los estudiantes que no saben exactamente qué carrera quieren estudiar aquí en Virginia Tech. La primera opción es de ingresar en nuestro colegio de estudios universitarios o puede entrar en XT, que básicamente es exploración tecnología. También cada una de nuestros colegios y escuelas tienen la opción de que uno puede ingresar sin declarar una carrera exactamente. También tenemos 2 escuelas a nivel de maestría y doctorado. Esas serían Virginia Maryland Colegio de Medicina Veterinaria, seguido por Virginia Tech Carilion Escuela de Medicina. Hay 3 cosas que quiero resaltar de Virginia Tech como una universidad y como una comunidad. Lo primero es cuáles son nuestros valores. En Virginia Tech, uno de los valores más importantes es UPROSM, que básicamente significa para que pueda servir. Eso es algo que en nuestra comunidad es muy importante. Queremos ingresar esa parte de poder servir no solamente dentro de la clase, pero también en las actividades que nuestros estudiantes participan fuera de la clase. Para comprender un poquito más de qué UPROSM significa para nosotros, lo voy a dejar con un video corto. UPROSM that I may serve, you can serve in many different ways. And you can tell it when people do it because they want to versus doing it because they have to. And Hokies want to serve. I think it's challenged me to be a better person and to help others. Being here and getting a degree isn't just for myself, but using that degree to help others in whatever career that I choose to be in. Just take a few minutes to look around. There's a lot of change that's occurring and a lot of challenges that we have in our country, in our companies, and with the type of challenges that we have today, we need Hokies to help solve those problems. They're built on good character. They have the willingness to get results and the willingness to serve others. En Virginia Tech tenemos bastantes oportunidades que ofrecemos a nuestros estudiantes fuera de las clases. Queremos que cada estudiante tenga la oportunidad de poner en práctica lo que está aprendiendo dentro del salón de clases, afuera del salón. Y algunas de esas oportunidades se ven muy diferentes por cada estudiante dependiendo de la carrera que ellos están estudiando acá en Virginia Tech. Por ejemplo, algunos de nuestros estudiantes estudian en el extranjero. Otros estudiantes ponen en práctica lo que están aprendiendo dentro de la clase, afuera de la clase, por medio de internships o co-ops. Y también tenemos la opción de bastante investigación, por ejemplo. El siguiente video nos va a demostrar un poquito más de cómo nuestros estudiantes están poniendo en práctica lo que ellos están aprendiendo dentro de la clase, afuera de la clase.
En Virginia Tech también queremos que todos nuestros estudiantes tengan bastantes recursos para que ellos puedan salir adelante. En Virginia Tech tenemos más de 900 grupos estudiantiles en nuestra universidad y también tenemos lo que algunos pueden decir la mejor comida que un campamento universitario puede ofrecer en este país. Y por último, también tenemos todo tipo de deportes también aquí en Virginia Tech. El siguiente video nos va a mostrar un poquito más de cómo uno puede ser parte de nuestra familia aquí en Virginia Tech, siendo parte de Hokie Nation. Cuando se trata de admisiones aquí en Virginia Tech, tratamos de tener una revisión holística. ¿Qué significa eso? Básicamente significa que vemos al estudiante del lado personal y también vemos al estudiante del lado académico. Esas son las dos partes que nos enfocamos más aquí en Virginia Tech cuando vemos si un estudiante es admisible o no para nuestra universidad. En Virginia Tech, una de las partes que revisamos son los estudios académicos. Hay tres cosas que nos fijamos básicamente en un estudiante que aspira a aplicar a nuestra universidad. Lo primero son el rigor académico. Básicamente, qué tipo de clase el estudiante está tomando. Si son AP, IB o si son honores, por ejemplo. La mayoría de nuestros estudiantes acá en Virginia Tech tienen notas finales de una A o una B. Y esas son cosas que estamos buscando cuando se trata de las notas finales. También en Virginia Tech queremos tener la oportunidad de aprender un poco más sobre quién eres tú fuera de la clase. Y la manera de que cómo hacemos eso es, te preguntamos 4 preguntas. Básicamente son preguntas personales que resaltan 4 diferentes áreas. Y cada de esas preguntas no son más de 120 palabras en total. Esas preguntas son basadas a el servicio público que has hecho, liderazgo, perseverancia y por último, cuáles son tus metas a largo plazo. En Virginia Tech usamos la aplicación Coalition. Básicamente es la única aplicación y la única manera de cómo aplicar a nuestra universidad. Para aprender más de cómo es el proceso para aplicar hacia Virginia Tech, por favor visite nuestra página de internet. Ofrecemos 3 fechas límites aquí en Virginia Tech. La primera es decisión temprana, que básicamente cuando el estudiante aplica el 1 de noviembre, básicamente nos está indicando que se está comprometiendo a venir a Virginia Tech. Entonces, para estos estudiantes que aplican en decisión temprana, usualmente recomendamos que estén seguros que Virginia Tech es su primera opción. Como les había mencionado, la mayoría de nuestros estudiantes aplican en acción temprana, que es básicamente la segunda fecha límite. Pero cuando se trata de la decisión regular, que es nuestra tercera fecha límite, usualmente los estudiantes que aplican decisión regular es basada en cuánto espacio tenemos disponible en los estudiantes que pueden entrar a la universidad. Cuando se trata del precio a Virginia Tech, usualmente para los estudiantes que viven dentro del estado de Virginia, pagan alrededor de $23,000 al año. Eso cubre todo sobre la matrícula, alojamiento y comida. Para los estudiantes que viven fuera del estado de Virginia, el precio total es de $42,000 y eso incluye la matrícula, alojamiento y comida. En Virginia Tech también ofrecemos becas universitarias y ayuda financiera. Básicamente para todos esos estudiantes que quieran aplicar para becas o ayuda financiera a Virginia Tech, tienen que completar la aplicación del FAFSA, que es una aplicación gratuita del gobierno de Estados Unidos para todos esos estudiantes que puedan calificar.
La fecha límite para esa aplicación es el 1 de marzo. También para aplicar para becas y colegiaturas hacia Virginia Tech, esa aplicación, la fecha límite para esa aplicación es el 22 de enero del año en que el estudiante se gradúe. Una educación universitaria puede ser un gasto muy caro, pero puede ser una oportunidad para invertir en tu futuro. En Virginia Tech, 83% de nuestros estudiantes se gradúan. También 82% de nuestros estudiantes graduados consiguen empleo o continúan con sus estudios dentro de 6 meses después de graduación. Y por último, el promedio de salario para un estudiante que se ha graduado de Virginia Tech es de $60,000 al año. Para más información, por favor, síganos por nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y Twitter. Para más información, por favor, también nos pueden llamar por teléfono o mandarnos un correo electrónico también. Gracias por todo y espero que tengan un buen día.